Esta historia que relataré en el siguiente video es completamente real. Me pasó a mí y a mi familia. En el año 2000, mi familia, que se conforma de 2 hermanos mayores y yo, que nos llevamos un año de diferencia, aproximadamente yo tenía 12 años de edad, así que mis hermanos 13 y 14, en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, más o menos en la zona sur de la ciudad, en una pequeña colonia de apenas unas 20 casas. Mis papás siempre se han dedicado al comercio, tienen su negocio propio y todos sus productos los envían desde Estados Unidos. Entonces, pues viajaban una vez a la semana, todas las semanas del año, para conseguir más producto y revisar la producción de dicho producto. Un día, en uno de esos viajes, mi mamá empieza a revisar una de las cajas donde venían todos los productos. En dicha caja se encontraba un juego de mesa. Pensó que era algo valioso o podrían sacarle algo de dinero, así que fue a preguntarle a mi papá cuánto podría ser el dinero que le podrían sacar. Cuando llegó a preguntarle a mi papá, le comenta a mi mamá: ¿por qué traes eso en la mano? Y le contestó mi mamá: quería ver si tenía valor. Y mi papá le dijo: eso que traes en la mano es una ouija, tíralo a la basura. Mis padres en ese tiempo eran muy católicos, así que no querían saber nada de esos temas oscuros, así que mi mamá tiró dicho juego y continuaron su trabajo. Todo parecía estar bien aquel día, así que de regreso a Monterrey, en la carretera de McAllen para la ciudad, mi mamá empezó a sentirse algo extraña. Empezó a vomitar y sentir un malestar en su estómago, así como debilidad y cansancio. Mi papá pensó que sería algo que comieron en el transcurso del día, así que no puso mucha atención y continuaron su camino y llegaron a casa a descansar. En la mañana siguiente, mis hermanos y yo bajamos corriendo las escaleras del segundo piso de la casa para platicar con nuestros papás, ya que se habían ausentado casi todo el día. Cuando llegamos a la cocina, vimos que mi mamá no se encontraba bien. Se veía algo pálida, decaída y sin ganas de hablar. Solo nos observaba. Mi papá, en cambio, había estado cocinando, ya que mi mamá no se sentía bien. Nos sentamos todos a comer y mi papá uno a uno empezó a servirle a mis hermanos. Recuerdo que ese día preparó sopa. Cuando tocó el momento de servirle el plato a mi mamá, mi papá se dio la vuelta a revisar la demás comida. Mi mamá, en una reacción rapidísima, le aventó el plato a mi papá con unas fuerzas impresionantes. Mi papá pudo ver de reojo esa acción y se agachó para esquivar el plato. Volteó enojado y le preguntó: ¿por qué me lo avientas? Si no quieres comer, pues no comas, pero no lo avientes. En eso mi mamá empezó a reír con unas carcajadas muy graves, no propias de una mujer, y empezó a observarnos con una mirada diabólica y burlona a la vez. A mi mamá le dicen Lupita, ya que su nombre es Guadalupe. Mi papá le preguntó: ¿qué tiene Lupita? A lo que ella contestó: yo no soy Lupita, soy el demonio. Y dijo su nombre, no recuerdo bien el nombre que dio, ya que era más grande el miedo que la atención que prestaba a lo que decía. Después de que empezó a reírse y maldecirnos, tomó el cuchillo de los cubiertos que mi papá había puesto para comer y se abalanzó sobre nosotros. Mis hermanos y yo corrimos lo más rápido posible, mientras mi papá gritaba: vayan a sus cuartos, pónganle seguro y no salgan. Mi papá corrió y la trataba de someter, pero era impresionante la fuerza que tenía, que mi papá, que es un hombre fuerte, ya que su trabajo demandaba fuerza para cargar ciertas cosas muy pesadas, no podía con ella. Inclusive vimos cómo mi mamá pudo aventar a mi papá con facilidad, que no podíamos creerlo. Yo compartía cuarto con mi hermano, el del medio. Llegamos a nuestro cuarto y escuchamos cómo abajo se quebraban platos y se escuchaba cómo mi papá forcejeaba con dicho demonio para controlarlo físicamente, hasta que en un momento hubo un silencio total. Estuvimos horas y horas esperando que mi papá nos dijera que todo había pasado y que ya mamá estaba bien, pero eso no pasó. Llegó la noche de ese día. Como típico niño de esa edad, eres curioso, y aparte acompañado de mi hermano, de cierta manera nos sentíamos seguros. Así que salimos del cuarto a investigar qué había pasado y cómo seguía mamá. ¿Cuál fue nuestra sorpresa? En el pasillo que daba hacia el cuarto de mamá se veía una luz muy tenue. Al asomarnos, eran unas velas que rodeaban toda la cama de mis papás. Al ir levantando la mirada hacia la cama, vimos cómo mi mamá se encontraba amarrada por unas garras de ropa de las manos y de los pies, y gritaba con una voz fuerte y grave que Dios no existía, que se llevaría el cuerpo de mi mamá, que no la dejaría vivir, y seguía riendo. Al ver eso, corrimos de nuevo a nuestro cuarto sin entender muy bien qué estaba pasando. Toda esa noche escuchábamos cómo la cama de mis papás golpeaba la pared una y otra vez.
Al llegar el tercer día llegaron unos familiares y nos llevaron a vivir alrededor de un mes a su casa. No entendíamos en ese entonces por qué, hasta hace poco, un año aproximadamente, que le pregunté a mi familiar que nos cuidó por qué estuvimos ahí tanto tiempo. Me dijo que mi papá buscó ayuda con los vecinos y gente cercana a la iglesia para ver si le podían recomendar a algún padre que viniera a verla. Encontraron uno y les comentó que lo que tenían que hacer era un exorcismo, ya que mi mamá en su interior tenía un demonio muy fuerte que no saldría tan fácilmente. Me dijo que para hacer un procedimiento de esos tenía que ser un padre o sacerdote con experiencia. Y aparte tenía que hacer un tipo de contrato donde pedían permiso a la iglesia para hacer dicho procedimiento. Y mi papá afirma que si algo pasaba, es decir, si mi mamá fallecía en el proceso, que no habría problemas legales hacia el padre, y eso tardaba algunos días en autorizar. También me recordó un día que mi mamá se salió corriendo por las calles y mi papá nos preguntó a mis hermanos y a mí: ¿y su mamá no la han visto? A lo que dijimos: no, tú dijiste que no nos acercáramos, porque para mi mamá en ratos parecía estar bien y nos pedía perdón y nos decía que no quería hacernos daño, y de pronto nos apretaba y nos empezaba a querer hacer daño. Era algo muy confuso para nosotros que éramos pequeños e ilusos. Mi mamá fue exorcizada por un padre. No estuvimos ese día. Todo salió bien con el procedimiento. Ese tema e historia en casa jamás ha salido a la luz en ninguna conversación. Es como un tema tabú en casa. A partir de ese entonces mi mamá jamás ve películas de terror, no habla de seres o cosas oscuras, y empezó a participar más en la iglesia, y nunca más ha vuelto ese ser o ente. El mal existe, me quedó claro ese día. Nunca subestimen su existencia.